¿Cómo están amigos de La Fuente Periodismo de Investigación? Bienvenidos a este espacio donde tratamos temas que le interesan a la gente. Este día tenemos una invitada muy especial. Se trata de Ruth Lucio. Ella es una especialista en economía de la salud. Ella está auspiciada por Sureste, un grupo de investigación en economía de salud y evaluación de tecnologías. Bienvenida, Ruth. Muchas gracias, Patti. Bien, a tu audiencia. Bueno, con Ruth queremos hablar sobre un tema que es muy interesante, también doloroso, complejo, que toca a las familias ecuatorianas, que es el tema de la ceguera. Supe que Ruth hizo un estudio sobre el tema. Quería preguntarle, Ruth, ¿cuáles fueron los hallazgos más importantes de este estudio? Efectivamente, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un hermoso estudio sobre ceguera evitable. Ceguera evitable como consecuencia, como una secuela de la diabetes, que se manifiesta a través de retinopatía diabética o de edema macular diabético. Este estudio tiene como principales conclusiones que, primero, que prevenir va a ser siempre mejor, va a ser mejor que curar. Y eso lo demostramos a través de cifras, a través de valorar para el año 2023 que aquellas personas que han perdido la vista por esta secuela representan para toda la sociedad ecuatoriana en su conjunto, más allá de los costos sanitarios, también con los costos de productividad, de trabajo, también con la legislación que Ecuador tiene estatal para cobertura y protección social, con seguridad social, con los diferentes ajustes que ayudan a mantener a una población que puede haber llegado con esta discapacidad, cuesta alrededor o se valoriza alrededor de 260 millones de dólares. Por contraposición, este estudio también encuentra que evitar que una población importante pueda caer en un caso de ceguera como una secuela, pues tiene un valor de alrededor de 108 millones. Entonces, evidentemente, prevenir va a ser 150 millones de dólares más barato o menor a curar. Y este es un costo social que evidentemente representa muchísimo, representaría como 2 veces más la prevención que se pudiera hacer. Esa es la primera gran conclusión, Patti. Una segunda conclusión importante es que justamente a partir de esto lo que se debe es realizar una captación temprana de casos de diabetes para evitar que desemboquen en todas estas enfermedades y luego en la ceguera y discapacidad. Por ello, este estudio que es cohesivo, que es integral, lo que se preocupa es que encontrar las formas de cómo en el país se puede realmente afrontar, conociendo que evidentemente en el país existen áreas de salud descuidadas, pero sabiendo que no siempre es por falta de recursos, sino que se puede también optimizar, se puede eficientar los recursos que tenemos, y esto se logra a partir de tanto de una ciudadanía informada cuanto de instituciones que coordinan mejor entre sí y en las cuales realmente se aprende sobre esta carga económica que representa para la sociedad ecuatoriana la discapacidad visual relacionada con diabetes. De los 260 millones que decíamos que puede llegar a costarle a la sociedad la enfermedad, ¿cuáles son como los principales rubros o qué
¿A qué nos estamos refiriendo con esos 260 millones? Esto es muy interesante, Patti, y esto me interesa que quede sumamente claro, porque 260 es muchísimo dinero, es una cantidad de plata enorme. Entonces uno puede decir, vaya, un año en la sociedad en su conjunto estamos asumiendo de diversas maneras alrededor de 260 millones. Quiero explicarte que de esos 260 millones, tan solo el 26%, es decir, una parte pequeña, no, bueno, una parte relativamente pequeña, está relacionado con gastos sanitarios. Es decir, con el médico, con la prevención y promoción, sea en el establecimiento de salud primario, sea a nivel hospitalario, con el diagnóstico temprano, con evitar el riesgo o modular los riesgos, en fin. Sin embargo, el restante... Público. Exacto. Sin embargo, el 74% restante de estos 260 millones, de este pastelote de valor que estamos aportando como sociedad, tiene que ver principalmente con lo que se llaman costos de productividad perdidos. ¿Qué es esto que suena tan esotérico? Estos costos de productividad perdidos son los resultados cuando las personas que tienen ceguera ya no pueden trabajar, ni total ni parcialmente. Muchas personas, dado su discapacidad visual, ya simplemente dejan de trabajar. ¿Y qué significa esto? Que ya dejan de producir para el país lo que anualmente han estado produciendo. Y no solo eso, personas que no tienen todavía una ceguera completa o la misma persona ciega que ha desarrollado alguna destreza puede también desempeñar todavía algún tipo de trabajo, pero ya no es completa, es parcial. La sumatoria de estas pérdidas del trabajo que se hubieran dado si es que esta persona hubiera trabajado normalmente sin ninguna secuela, más la persona o personas de la familia que le cuidan, porque una persona ciega implica un cambio en el hogar completo. A veces son jefes de familia, que son los que llevan el pan a la casa. Entonces, ¿qué pasa? Que hay otras personas, sea la madre, sea el padre, sea el hijo, sea el hermano, sea el tío, el primo, o un amigo, un vecino. Alguien tiene que destinar parte de su tiempo para cuidar a esta persona. Y entonces no solo es la productividad perdida de esta persona, sino la de otra persona y la de la familia que tiene que destinar para cuidarle a esta persona. Inevitable, porque una persona por sí sola no se va a poder valer. Alguien le tiene que ayudar a organizar la vida, las cosas. Y entonces, este valor corresponde a eso. ¿A qué corresponde también? Corresponde a toda aquella gama, a todas aquellas medidas de política que la sociedad ha previsto para una persona con discapacidad visual severa. Por ejemplo, ya no puede trabajar, pero a lo mejor pueda tener un bono. Hay un programa que le va a otorgar un bono, porque ya no tiene un ingreso, entonces la familia, considerando que la familia se complica, entonces, le va a dar un bono. A lo mejor esta persona ya puede jubilarse por discapacidad, porque ha estado aportando al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esto se suma. Son todos estos, si tiene que viajar, el pasaporte, o si tiene que comprarse un auto porque tiene que trasladarse, hay una exoneración. Hay diferentes medidas de política que se van sumando y que están ahí, que se van contabilizando, y entonces este valor de 260 obedece a eso, a un sistema de educación especializado. Hay una unidad de educación especializada que trabaja para que personas que tienen discapacidad, formar a estas personas, que estas personas salgan a trabajar, que reciban un sueldo, requiere
efectivamente que haya un esfuerzo societal. Entonces, cuando nosotros hablamos de este 74%, estamos hablando de eso, del esfuerzo de la sociedad para mantener en las mejores condiciones, que no siempre es posible, pero para mantener en condiciones que esta persona pueda desempeñarse y no pueda ser, no debe ser sacada del entorno de la sociedad, no debe ser estigmatizada, no debe ser rechazada, sino que tratamos de incorporarla, porque Ecuador es una sociedad solidaria y eso está bien. Pero entonces, como sociedad solidaria, prevengamos. Como sociedad solidaria, si sabemos que esto está, que estamos trabajando para no tener estas secuelas horribles, pues nos va a ir mucho mejor, porque vamos a tener recursos que podamos destinar a que la sociedad se valga por sí misma y tenga todo el nivel de su capacidad de trabajo y de vida. Y por eso también es importante estar informados de este tipo de temas. ¿Qué es lo que un ciudadano común tiene que estar tomando en cuenta, por ejemplo, para decir, tal vez yo seré un sujeto que podría tener un riesgo? ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta al respecto? Bueno, Patti, créeme que este tema a mí me enamoró. Estuvimos en un foro, se lanzó oportunamente este trabajo en un foro nacional de salud visual y ceguera evitable que se hizo 30 de julio, donde tuvimos oportunidad justamente de estar con ONGs. Estuvo academia, estuvo ONGs, estuvo autoridades de salud, industria farmacéutica, en fin, toda la sociedad en su conjunto. Y lo que más me llamó la atención, y me parece que responde directamente a tu pregunta, fue que existen una serie de ONGs que se ocupan directamente de educar al paciente, no solo al paciente, porque es todo una serie, un conjunto de temas nutricionales, un tema de manejo de la enfermedad, un tema de deporte, un tema de hábitos de vida que hacen el conjunto de cosas que uno tiene para prevenir este tipo de enfermedades, y evidentemente un control visual a tiempo, acudir por lo menos una vez al año, sino que estas ONGs se ocupan también de entender que no solo es el individuo, la persona, sino el núcleo familiar, los amigos y la sociedad en su conjunto que tiene que ser educada. Porque muchos de estos temas vienen por el autocuidado. Tradicionalmente los ecuatorianos somos muy dados a dejarle el tema a las instituciones. Entonces, ¿por qué las instituciones no me han dado esto, no me han dado aquello? Y a veces no lo hacemos ni siquiera un pedido correcto, porque yo estoy de acuerdo en pedir. Pero si entendemos mejor qué es lo que debemos pedir, y si lo hacemos mejor desde una práctica sanitaria, de autocuidado, pues con seguridad los resultados van a ser muchísimo mejores. Entonces, lo que hay que tomar en cuenta son toda esta forma de vivir, una forma de vivir que nos lleve hacia entender mejor qué es lo que comemos, cómo vivimos, y también a demandar a este conjunto de instituciones que están ahí para justamente proteger a la sociedad, para proteger a los individuos, a saber demandar que nos puedan ayudar con los especialistas que se requieren, con los medicamentos que se tenga, con las campañas de promoción y de prevención, con facilitar los canales para que como individuos y como familias podamos llegar a ejercer una salud visual adecuada a lo largo de nuestra vida. Ajá, pero ¿quiénes somos sujetos de posible riesgo? No sé si hay enfermedades que están relacionadas con esto y de pronto ya tenemos esta enfermedad, pues entonces tenemos que estar pendientes también de lo otro.
Por supuesto, en este caso el estudio habla directamente de la ceguera evitable de enfermedades derivadas de la diabetes. Evidentemente hay muchas más enfermedades, pero la diabetes es una enfermedad que tiene un crecimiento desgraciadamente enorme en el mundo, no se diga en Ecuador, más de 500,000 personas se estiman que viven con diabetes. Pues la principal en causa microvascular, secuela de la diabetes, es esta que se relaciona con lo que se denomina retinopatía diabética. Entonces, toda persona prediabética que tiene ya sus indicadores, que está una hipertensión arterial, que ya tiene ciertos elementos, una glucosa en ayunas demasiado elevada, que ya le está diciendo que está entrando a este grupo de personas que no están procesando de forma adecuada, pues entra o tiene que entrar primero a un proceso de cambio de vida, seguramente, a un proceso nutricional, pero tiene que saber que está ya en el umbral de, si le va bien, puede tener secuelas benignas, pero siempre va a tener cuidado. Si le va mal, puede llegar directamente y muy rápidamente a la ceguera. Y pues entonces tiene que estar prevenido, tiene que saber que su mamacita o su hermana o su tía o quien quiera que tenga esta enfermedad realmente tiene que tener ya el cuidado y avanzar hacia esos niveles de prevención, que es lo que finalmente este estudio nos está diciendo. Pero ¿cómo podríamos prevenir? O sea, sabemos que usted mismo me dijo, hay varias ONGs que están preocupadas por el tema de la educación, por decir que coman bien, o sea, tienen varias especialidades y están de alguna manera contribuyendo para que haya un bienestar en la sociedad. La prevención ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Hacia dónde hay? Y no sé, ¿cuál sería la recomendación también para el gobierno? La prevención empieza con el diagnóstico, con un diagnóstico temprano. La población puede solicitar, acudir a los centros de salud del Ministerio de Salud Pública en el país que están encargados de la salud pública. Entonces, debe anualmente hacerse sus chequeos, hay campañas, debe acudir a las campañas, en fin, hay una población activa que demanda, ¿sí? Y que está presente. Y nuestro sector, el nivel primario, tiene los recursos y cada vez tendrá más recursos para poder asistir en esto. Entonces, lo primero es prevenir, evitar el riesgo. Para eso esta es la prevención primaria que se llama. Luego, estas mismas entidades, tanto Ministerio de Salud Pública, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o las personas que se atienden a través del sector privado con fines de lucro o sin fines de lucro, ejercen su derecho y logran una detección oportuna y un diagnóstico temprano. Una vez que ya esto camina, ya se garantiza la mitad del problema, porque la diabetes es una enfermedad silenciosa. Nosotros comemos rico, nos tomamos la cervecita, en fin. Entonces, no nos damos cuenta que la diabetes avanza silenciosamente. Entonces, ¿dónde se origina la prevención? En las personas. ¿Dónde se recepta? En la institucionalidad formada para el efecto de dar la provisión. Este país tiene la posibilidad y se demanda. Y una vez que ya está en esto, las mismas entidades van garantizando canales o la gente ya sabe que tiene diabetes o prediabetes, al igual que uno se informa de otros temas del fútbol o de algún tema que a uno le interesa, ya con su salud va tomando las riendas. Entonces, yo te diría, Patti, que gran cantidad de oportunidades son a partir de que las personas
ejerzan activamente. Y luego, sí puede buscar estas ONGs que están las puertas abiertas. Aparte, en el sector público existen clubes de diabéticos, existe una infraestructura que a veces uno no sabe que. Entonces, la convocatoria es: averigüemos, vamos al centro de salud, preguntemos a la persona que está al ingreso. No siempre serán los más amables, pero en algún lado tendremos la respuesta que estamos buscando, y a partir de eso van creciendo y se van consolidando las medidas preventivas y de promoción. Otra parte de la prevención sí le corresponde más directamente y a estas instituciones. Y te hablo de las instituciones estatales porque el Sistema Nacional de Salud de Ecuador principalmente está anclado en el sector público, a diferencia de otros países. Se supone que el 80% de la atención está en el sector público. Entonces, ahí viene la demanda de solicitar los exámenes, de pedir los oftalmólogos, de sacar la cita oportuna. ¿Qué corresponde al gobierno y a las instituciones sanitarias? Ir respondiendo: no hay oftalmólogos, vamos a formar oftalmólogos. Es una cadena de cosas, pero que empieza jalando el hilo. Empieza a partir de que la población se empodera y empieza a hacer la demanda que requiere. Este tipo de foros que unieron tanto a la academia como al sector público, el sector privado, también son una vía como para poder coordinar todo este tema. Por supuesto. Nosotros hemos propuesto la creación de una mesa de trabajo interinstitucional, la creación de alguna comisión para la salud oftálmica, porque otra de las conclusiones que sacamos en nuestro estudio es que todos trabajan como islas por separado. A pesar que hay tantos recursos invertidos desde lo público, nadie sabe. Cuando uno dice salud visual, todo el mundo piensa en el Ministerio de Salud, pero no piensa en el Ministerio de Inclusión Social, no piensa en el Ministerio de Finanzas, no piensa en la Seguridad Social, no piensa en el Registro Civil, no piensa, es decir, estamos totalmente desconectados de las entidades y todas estas forman parte. Entonces estas entidades tienen que conectarse, pero no solamente lo público, sino que lo público tiene que conectarse con lo privado para que a partir de eso se produzca esta sinergia social, porque un problema social solo vamos a poder responderlo a partir de una respuesta social. Bueno, muy interesante la conversación, las propuestas también, a los ciudadanos que por favor se pongan ahí muy pilas para ver, para tener en cuenta toda la prevención y no caer en este tipo de problemas. Bueno, yo le quiero agradecer muchísimo por su presencia en este espacio. Esta ha sido una entrevista desde La Fuente. Muchísimas gracias, Patti. Gracias a todos y muy buena tarde.